Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Lucet. Yo les voy a hablar acerca de los mantuanos, en concreto basándome en un libro llamado Historia para Todos, número 19, que habla acerca de esta élite regional que existió en Venezuela a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, o por lo menos ese es el periodo de tiempo que comprende el libro en cuestión. Principalmente comentar acerca de los mantuanos, los antecedentes de su riqueza, que tienen como sus inicios la la poca fiabilidad o cuando el trigo deja de ser factible como cultivo y exportación, como producto de exportación, por la inseguridad marítima debido a conflictos internacionales, la piratería, los corsarios. Entonces, como principal alternativa, resurge el cultivo del cacao como producto, como foco de producción de las haciendas. Además de esto, a comentar acerca del estatuto social político militar, que es una de las características definitorias de la élite, porque no era solamente una élite económica, sino que era una élite altamente política, altamente involucrada en activismo político, eran miembros del Cabildo de Caracas, del- miembros militares de alto rango militar en muchos casos. Y bueno, en el primer cuarto del siglo XVII en concreto, un reducido grupo de familias empiezan a formar un monopolio alrededor de las tierras más fértiles, más productivas de los valles cercanos a Caracas. En concreto podríamos poner como ejemplo Valles del Tuy, quizás otras zonas más alejadas de Caracas podría ser Cuyagua y Caucagua, o de lugares en los que había una buena densidad de haciendas. Además de esto, otra característica a resaltar podría ser el papel de la iglesia como agente financiador de la empresa del cacao aquí en Venezuela. En cuanto a porcentajes, quizás en cierto tiempo de esos 3 siglos que comprende este escrito, 20% de, de las haciendas tenían por lo menos alguna contribución financiera de la iglesia. Entonces la iglesia tuvo en cierto punto de toda esta línea de tiempo un papel importante en el desarrollo de esta empresa del cacao en Venezuela. Además de esto, comentar acerca de los mantuanos que eran una plutocracia, se convirtieron en una suerte de dinastía, en principio por las estrategias matrimoniales que contribuyeron en cierta forma a la perpetuación, a esta longevidad que caracteriza a los mantuanos y que los diferencia de otras élites en Hispanoamérica que no suelen ser tan longevas. Y una de las razones es las divisiones de patrimonio, que es algo natural. La herencia solía ser 50% para la pareja del difunto y el otro 50% para los herederos, los hijos. Y en una época donde las reparticiones solían ser quizás hasta de 10 partes, en algunos casos hasta más, eso significaba una reducción del patrimonio significativa. Entonces, por medio de matrimonios y por medio de nexos, de este parentesco familiar, se logra mitigar. Igualmente, eventualmente, esto, o sea, digamos que es casi que inevitable, eventualmente, esta riqueza se va a ir diezmando con cada paso de generación. Pero ciertamente los matrimonios fueron una de las razones por las que logró, digamos, prolongarse esta división del patrimonio, esta división de las herencias. Y bueno, también comentar que en este periodo de tiempo, si bien el cacao significó un gran ingreso para la élite venezolana, también significó en parte o en cierto punto de este periodo de tiempo una crisis acerca de la dependencia de la provincia de Caracas del cacao, de las exportaciones del cacao, que en cierto punto llegaron a representar el 80% de las exportaciones de todo el país. Luego, posteriormente, logra disminuirse a 50% porque se diversifican las haciendas, empiezan a cultivar tabaco, añil, entre otros.
Pero en todo momento el cacao fue el producto principal de las haciendas venezolanas, que en parte fue causa de cierta crisis corta, pero gracias a esta diversificación eh, que vino muy, que vino por lo menos a un buen tiempo, estas familias lograron, y también por el capital que habían recaudado gracias a todo el éxito del cacao, claro, esta sobreproducción con respecto al tema de oferta y demanda es en parte lo que da esta crisis. Pero gracias a esta diversificación, esta crisis pudo, digamos, no ser tan crítica. Ahora, la naturaleza de esta élite era además de lo ya comentado acerca de las estrategias matrimoniales y de esta suerte de dinastía y de todo esto que lo rodeaba en cuanto al activismo político, había un concepto de honor y claro, la búsqueda de este honor, que era algo que las familias estaban en una constante búsqueda, era por medio de un título nobiliario, ya sea conde o marqués, que era también muy común en, digamos, en las familias de esta élite. Y claro, estos títulos eventualmente son revocados por el proceso independentista al que muchas de las familias mantuanas se suman. Pero claro, igualmente estos títulos siguen existiendo en la actualidad, o por lo menos en la publicación del libro seguían existiendo en 1995. Pero los que tienen estos títulos no tienen nada que ver con los principales beneficiados. Ahora, otra característica importante es que esta élite no tenía este rasgo heterogéneo de otras élites hispanoamericanas. Era una élite exclusivamente o casi exclusivamente, con la excepción de algunos casos de inclusiones tardías a la élite quizás, era casi exclusivamente una élite criolla, cosa que no pasaba que no era el caso en otros ejemplos que podemos observar. Y bueno, ya comentado este proceso independentista, esta fue otra de las muestras de ese activismo político. Y claro, en principio también se establece que uno de los motivos del proceso independentista, ya habiendo dicho que parte de las familias se sumaron a este proceso y por esto pierden los títulos nobiliarios, parte del proceso independentista o de la agenda de ese proceso era complacer, digamos, los intereses de esta élite. Sin embargo, igualmente esto deja de ser el caso conforme el avance de la revolución o de la independencia. Pero bueno, entonces, dicho esto, concluir con que eh, los mantuanos se caracterizaron por esto, por esta estabilidad, dada en parte por la estrategia matrimonial, por esta cultura que se remonta al siglo XVI. Y claro, esto, además de su poderío económico, es lo que hace que sea tan longeva. Entonces, bueno, espero que les haya gustado y bueno, hasta la próxima.